Rápidamente nos vamos entonces al libro de San Mateo capítulo 15, versículo 32 en adelante, y dice: Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto? ¿De dónde tenemos tantos panes para saciar a una multitud tan grande como esta? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: Tenemos 7 panes, Señor, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostasen en tierra, y tomando los 7 panes y los pocos peces que habían, dio gracias. Los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían como 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Bueno, aquí encontramos en estos versículos bíblicos varios factores muy importantes, y es por eso que en la oración le pedimos a Dios que nos dé el discernimiento para poder nosotros encontrar estos misterios. Ahora, ¿ustedes notaron algún misterio que no podamos entender aquí en estos versículos bíblicos que leímos? Sus vidas. Lo vamos a repetir versículo por versículo para que usted lo comprenda, ¿listo? Así que preste mucha atención. Dice la palabra de Dios en el versículo 32 del capítulo 15 que Jesús estaba en el desierto. Escuchen bien. Jesús estaba en el desierto y junto a él estaban los discípulos, y junto a los discípulos estaban también una multitud enorme de 4,000 personas, que muchas personas ahorita están pensando por ahí, dicen: esa enseñanza ya no la diste. No, esta enseñanza se parece mucho al milagro que leímos hace como unas 2 semanas. Pero recuerden que el milagro que hizo antes en el desierto eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En esta ocasión tenemos solamente 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es un sistema muy diferente. Se parece mucho este milagro al milagro anterior, pero este es el milagro número 19. Escuchen bien. O sea que aquí para atrás hay 18 milagros más que ya hemos visto, ¿cierto? Entonces, Jesús se encontraba en el desierto con los discípulos y también con él una multitud de 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, que más adelante vamos a dar la respuesta por qué la Biblia dice esto. ¿Por qué la Biblia no cuenta ni las mujeres y los niños? ¿Será que es que los está rechazando? Alguna pregunta se pueden hacer ustedes de esta manera, ¿cierto? Les vamos a dar la respuesta muy clara y concisa para que ustedes entiendan por qué razón siempre cuentan a los hombres y no a las mujeres y los niños. Para las personas que se hacen esa pregunta y alguna mujer que de pronto haya leído dice: ¿pero será que es que Dios es así de injusto? No. Todo tiene su respuesta y ya se la vamos a dar. ¿Por qué no cuentan a las mujeres y los niños? Que posiblemente, escuche bien, esos 4,000 hombres se podrían convertir con las mujeres y los niños en unas 15,000 personas, ¿cierto? Después de que ustedes vean la respuesta que les voy a dar sobre esto, se van a dar cuenta de que había mucha gente ahí en ese desierto con Jesús. Primero eran 5,000, ahora son 4,000. Escuchen bien, hay una diferencia de 1,000 personas, de 1,000 hombres, perdón. Estaba Jesús en el desierto con sus discípulos y con esta cantidad de personas, y entonces dice la palabra de Dios que se estaba haciendo tarde y, como siempre, los discípulos le dijeron a Jesús: estamos en el desierto, ¿y qué vamos a hacer con esta cantidad de personas? Hay que despedirlas, que se vayan. Y recuerdan que en el primer milagro que hizo Jesús de la multiplicación de los panes y los peces, los discípulos le estaban diciendo: Jesús, despidamos a estas personas porque están en el desierto y de pronto para que se vayan y consigan alimento por allí en las casas vecinas. Señor Jehová, en esta ocasión estaba pasando algo parecido. Habían 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños,
que lo estaban siguiendo. Tengo compasión de ellos, dice nuestro Señor Jesucristo, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. El primer versículo 32. Y enviarlos en ayunas. No quiero enviarlos sin que se hayan alimentado, no sea que de pronto se desmayen en el camino. Estoy leyendo la palabra de Dios. Versículo 33 dice: entonces sus discípulos le dijeron: Maestro, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes aquí en el desierto para saciar a esta multitud? Es que son 4,000 hombres, maestro. ¿De dónde tenemos tantos panes? ¿De dónde tenemos ese alimento para darles? No lo tenemos, Señor Jesús. ¿Qué hacemos? Versículo 34. Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Ellos le dijeron: Señor, maestro, tenemos únicamente 7 panes y unos poquitos pececillos. Versículo 35. Y mandó a la multitud que se recostasen en la tierra. ¿Usted sabe qué es recostarse? Estamos en el versículo 35. Usted se imagina, o sea, viajemos en el tiempo como siempre lo hacemos nosotros, a la historia. Imagínese usted 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, que eso equivale como a 15,000 personas ahí en el desierto. Imagínese esa cantidad de personas en un desierto y que de repente nuestro Señor Jesucristo les diga: señores, señoras, por favor recuéstense. Recuéstense porque Dios va a hacer un milagro. Oiga, esas personas que estaban escuchando a nuestro Señor Jesucristo por algo lo estaban siguiendo a Él, ¿cierto? Oiga, la mayoría de esas personas creían plenamente en nuestro Señor Jesucristo. De lo contrario, no estarían ahí pues aguantando pues el frío, aguantando la calor, porque estaban en el desierto. Y la palabra de Dios dice que hacía 3 días que lo estaban siguiendo a Él. Y también pasando un poquito de hambre. No digamos aguantando hambre, porque Jesús no los dejaba aguantar hambre, pero sí no les daba pues lo que ellos comúnmente comían en la casa. Cuando nosotros estamos en nuestra casa, simplemente, actualmente hablándolo ahora, nos metemos a la nevera, abrimos la nevera y comemos manzana, comemos lo que tengamos ahí en la nevera. O sea, cada ratico vamos, cuando nos dé hambre comemos. Pero allá estaban en el desierto. ¿Qué quiere decir? Que ellos no podían alimentarse como cuando están en casa. O sea que estaban pasando dificultades, ¿cierto? Ahora, para seguir a un hombre que decían que era el Hijo de Dios, hasta un desierto, pues tendrían que haber creído en él, ¿cierto? Algunos de pronto estaban por ahí por casualidad, o estaban por ahí de pronto chismoseando, como lo hacen muchas personas en este momento, curiosos de la vida. Pero más sin embargo estaban pasando sus necesidades. Entonces, ¿qué pasa? Escuchen ustedes, cuando Jesús les dice recuéstense, la mayoría se recostó. Oiga, todos se recostaban ahí en el desierto. Una cantidad de 10,000 o 15,000 personas. Aquí la Biblia nos habla de 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero pues si nosotros nos ponemos a meditar y a pensar que habían mujeres que eran las esposas de ellos, que habían hijas que eran también de esas mismas familias, y que habían niños, y en ese tiempo, escuchen bien, en ese tiempo que las personas no tenían televisor, o sea, el resto se lo imaginan ustedes, ¿cierto? En ese tiempo no habían redes sociales, en ese tiempo no existía el teléfono celular. El esposo y la esposa en la casa casi no tenían mucho que hacer. Y en ese tiempo era de bendición que el esposo y la esposa tuvieran hijos. De tal manera que imagínense ustedes esas mujeres con esa cantidad de hijos. O sea que 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños, eso era bastante gente. Porque en este tiempo pues muchas parejas tienen simplemente un hijo o 2 o 3 y listo, hasta ahí pasa. Pero en ese tiempo no, señores. En ese tiempo era una bendición tener familia, y multiplíquense y llenen la tierra. Ahorita no, en este tiempo es muy diferente. Entonces nada más imagínense que un hombre y una mujer, o sea, una familia, imagínense que tuvieran solamente de a 5 hijos.
Y eso que habían familias más grandes, porque actualmente, escuchen bien, nosotros que casi no tenemos ni trabajo ni tampoco dinero para mantener familias, pero averigüe usted, hay hombres y mujeres que tienen hasta 12 hijos actualmente, en este momento, que la situación está tan bárbara. Y en ese tiempo que era una bendición tener hijos, imagínense esas familias tan grandes. Hablemos solamente de 3 y 4 hijos. Y la palabra de Dios dice, sin contar las mujeres ni los niños. Y entre niños habían, ¿qué? Mujeres y habían también niños, ¿cierto? Niñas, mujeres y niños hombres. Varones y hembras. O sea, era una multitud gigante. Cuando Jesús le dice, recuéstense, ellos se recostaron. Escuche bien, cuando usted está en una multitud gigante, enorme, y algunas personas doblan sus rodillas y se arrodillan, las otras personas que son escépticas y que no creen mucho, quedan solitas ahí de pie. ¿Sí se han dado cuenta? Pero que esas personas, cuando quedan solitas ahí de pie, solamente por la vergüenza, solamente por la pena, porque se ven ahí solitos, ahí como uno tras de otro por allá paraditos de pie, solamente por la vergüenza ellos también se arrodillan. Y en este caso era similar. Jesús le dijo, recuéstense a todas esas 4,000 personas, hombres. Recuéstense. La mayoría que creían en Jesús le obedecieron y se recostaron. Los que no creían mucho, pues de la vergüenza también se recostaron. O sea, eran 15,000, 10,000 o 15,000 personas que se recostaron en el desierto. Estamos en el versículo 35 y dice, mandó a la multitud que se recostase en la tierra. Versículo 36 dice, y tomando los 7 panes y los pocos peces, dio gracias. Un punto importante para estudiarlo y discernirlo acá. ¿Por qué el Hijo de Dios da gracias, siendo Dios? Ustedes sí se han hecho esa pregunta, porque Él siempre se ponía cuando estaban crucificándolo a Él, levantaba los ojos al cielo y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando estaba en la montaña, Él oraba y le rendía cuentas a un padre. Cuando estaba en el desierto multiplicando los panes y los peces, dice la palabra de Dios en el versículo 36, dio gracias. Ilumina nuestras vidas, que tu sangre. ¿A quién le estaba dando gracias? Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Ustedes sí se imaginan a quién le estaba dando gracias? Oiga, ¿recuerdan que yo les había dicho que Jesús es Dios? Y que muchas personas confunden y dicen que Jesús es el único y que no hay más. ¿Recuerdan que yo les había dicho que hay muchos dioses? Y recuerdan que les dije que Jesús es el Hijo de Dios, pero que es un Dios con D pequeña, pero que había uno mayor que él que se llamaba Jehová y que es el Dios con D grande. ¿Sí recuerdan esa parte? Bueno, aquí encontramos al Dios con D pequeña, que es el Hijo de Dios, llamado Jesucristo, que en el libro de Juan dice que Él es el primogénito de toda la creación. Lo encontramos aquí multiplicando los peces y al final dio gracias, dice, en el versículo 36 dice, dio gracias. ¿A quién le está dando gracias nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios? El mismo Dios, porque Él es un Dios. De lo contrario, no hubiera resucitado a la hija de Jairo, ni tampoco hubiese resucitado a Lázaro. No hubiese resucitado ni a Lázaro ni tampoco a la hija de Jairo si Él no fuera un Dios. Él es un Dios. Jesús es el Hijo de Dios, pero es un Dios con D pequeña. Y dice la palabra que al final dice que cuando todo haya sido suprimido y puesto debajo de la planta de sus pies, el mismo Jesús se sujetará al Padre para que todos seamos uno solo. O sea, Él es Dios, Él tiene mucho poder. Él resucitó de entre los muertos, el único, no hay nadie más que haya resucitado así. O sea, Él es el único que venció la muerte. Él es Dios. Pero Él estaba agradeciendo a otro más poderoso que Él todavía, llamado Jehová de los ejércitos. ¿Por qué le estaba agradeciendo Él? Pues porque habían solamente unos pocos peces y habían unos pocos panes. Y de repente los multiplicó nuevamente, porque este es el segundo milagro que se parece al otro de las 5,000 hombres, ¿cierto? ¿Recuerdan? Dice, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud.
Versículo 37. Y comieron todos y se saciaron. Y entonces los discípulos recogieron lo que sobró de los pedazos. 7 canastas. Habían tan poquitos panes y habían tan poquitos peces, pero más sin embargo sobraron 7 canastas llenas de los puros pedazos de lo que recogieron por ahí, de lo que la gente no quiso comer más. El milagro anterior de la multiplicación de los peces y los panes eran 12 canastas. Eran 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños, y sobraron 12 canastas de lo que sobró. Y en este momento estamos viendo un milagro parecido y dice que sobraron solamente 7 canastas de lo que sobró. Versículo 38 dice: y eran los que habían comido 4,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Este punto es muy importante y yo sé que ustedes están interesados en conocerlo. ¿Por qué? Porque no mencionan a las mujeres y los niños en la Biblia. Porque si usted va al libro de Génesis, al libro de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, etcétera, etcétera, al llegar al Nuevo Testamento y pasas hasta el Génesis y nunca mencionan a las mujeres y los niños. O sea, no les dan el poder. Entonces muchas mujeres van a sentirse agobiadas y van a decir, pero es injusto, ¿por qué ahí en la Biblia no mencionan a las mujeres y los niños? ¿Por qué? A ver, ya les voy a dar la respuesta del por qué, ¿listo? Para que ustedes les quede muy claro esto y no tengan ustedes ese pensamiento de pronto de que Dios valora más al hombre que a la mujer. No. Escuchen, ya les voy a dar la respuesta. Si ustedes quieren, apunten allá para que no se les olvide, ¿listo? ¿Por qué la Biblia no menciona a las mujeres y los niños? ¿Listo? En Israel, escuchen bien, en Israel en el siglo I, cuando se hacían los censos, se contaba una multitud, solo se contaba a los cabezas de familia, que eran los hombres adultos. No contaban a los niños, no, a los hombres adultos. ¿Ustedes saben qué es un censo? Bueno, actualmente muchas personas del gobierno se dirigen a las casas, tocan la puerta, le abren la puerta y empiezan a preguntarle a uno, bueno, ¿cuántas personas hay en esta casa? Cuéntenme, ¿usted vive con alguien? ¿Usted es casado? ¿Usted es soltero? ¿Cuántos niños tiene? ¿Ustedes viven rejuntados? Todas esas palabras las dicen los servidores del gobierno cuando van a hacer un censo en algún municipio, en algún pueblo o en alguna ciudad. Ellos se van de puerta en puerta y recogen estos datos. Escuchen bien. Actualmente recogen el dato de si hay niños y cuántos hay, o sea, niños, niñas, adultos, etc. Y el censo que se hace actualmente es de todas las personas en común. Pero en el siglo I en Israel no se hacía eso. En Israel simplemente iba y se censaba y le decían, bueno, ¿cómo se llama el señor fulano tal? Ya con eso bastaba, o sea, simplemente apuntaban al hombre, al cabeza de familia. Y ese era el censo que hacían en esa ocasión. Entonces, por ejemplo, tenemos en el libro de Éxodo también, pues para que ustedes se enteren, libro de Éxodo capítulo 12 versículo 37, donde dice como que iban como 600,000 hombres de a pie cuando salieron de Egipto. Ahí tampoco se mencionan a las mujeres y tampoco se mencionan a los niños. ¿Recuerdan que el pueblo de Israel estaba atormentado en Egipto? Los egipcios los maltrataban y no les daban de comer y bueno, mejor dicho, esas personas estaban muriendo incluso. Que por eso fue que Dios envió las 10 plagas y que envió también a Moisés a rescatar al pueblo de Israel. Cuando lo rescató, cuando salieron del pueblo de Israel, dice la palabra de Dios que salieron como 600,000 hombres a pie y estaban caminando por el desierto. Era una cantidad pero enorme que menciona en la Biblia, 600,000 hombres. Pero sin contar, escuchen bien, sin contar mujeres y niños tampoco en el libro de Éxodo. O sea que no eran 600,000 personas. Multiplique eso por 4 y multipliquémoslo por 4 nada más. Eso era una cantidad exagerada de personas que iban caminando por el desierto y que fueron liberadas de los egipcios.
Ahora la respuesta más clara que yo les puedo dar a ustedes, amigos y amigas oyentes, los que se hacían la pregunta por qué en la Biblia no contaban a las mujeres ni a los niños. La respuesta más clara es porque eso no es global. Eso simplemente era en el siglo primero, pues obviamente hacían esto, ¿cierto? Simplemente censaban a las personas allá en Israel y en el censo simplemente anotaban al cabeza de familia, los demás no los contaban. Por eso es que la Biblia habla de que los hombres, sin contar las mujeres y los niños, porque los niños no los tenían censados. Es por esa misma situación. No es porque Dios le da más valor al hombre que a la mujer, no. Al hombre que a los niños, no. Es simplemente porque el censo de las personas en aquel tiempo era ese. Solamente contaban a la cabeza de familia, que era el hombre. ¿Listo?